Morena, 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 Morena. Hola, ¿cómo están? Saludamos como todos los jueves con muchísimo gusto a todas nuestras compañeras, compañeros de Morena. Estamos aquí en esto que es el podcast de la transformación, La Moreniza, y hoy muy contentos de tener aquí a 3 senadores, 2 senadoras, un senador, que son dignos representantes de sus estados, los 3 jóvenes. Está con nosotros Gino, que es de Quintana Roo. Bienvenido. Gracias, tienen su casa en Quintana Roo. Está también con nosotros Celeste, que es senadora por Michoacán, Celeste Asensio. ¿Cómo está, Celeste? Hola, ¿qué tal? Con el gusto de estar aquí saludando a toda la militancia y afines a Morena. Eso. Y está con nosotros también Sacil Chiapaneca, senadora también. Muchas Bienvenida gracias. a La Moreniza. Gracias, Presidenta, por la invitación. Muy emocionada de poderte acompañar a ti y a mis compañeros. Pues muchos temas de qué hablar. Vamos a estar hablando en este espacio sobre los planes que se tienen para seguir avanzando en poder tener soberanía energética. Hay todo un contexto internacional que ahora sí que es una prueba más de que el camino que se ha venido tomando desde el triunfo de los gobiernos de la Cuarta Transformación en ir avanzando, en poder producir la energía que necesita nuestro país y no depender del extranjero, pues nos está dando la razón. Así que es un tema muy importante, relevante, que queremos tocar en este espacio. Tenemos también el tema sobre pues este informe que presentan expertos sobre el tema de desaparecidos, importante tema que hay que tocar en esta mesa, y también pues muchas cosas que se estuvieron difundiendo en Semana Santa. No para la derecha, la oposición, de mentir, de amplificar noticias falsas, y este espacio sirve también para eso, exhibirlos y poder aquí comentar cómo avanza la transformación. Pero antes de que iniciemos, hace 2 días se cumplieron 21 años del desafuero, de esta histórica injusticia que fue el parteaguas del nacimiento de un movimiento que después sería ya encaminado a la construcción de Morena. Así que vamos a ver este video. Tiene la palabra el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno del Distrito Federal, hasta por 30 minutos. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar, junto con otros mexicanos, para el futuro de nuestra patria. Al presidente de la República se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra.
Eso es lo que explica este desafuero tramado desde Los Pinos. Acuso al ciudadano presidente de la República, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia. La misma política de siempre, esa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. Son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero. Me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! ¿Cómo ven? 21 años. ¿Se acordarán de aquel histórico discurso del presidente en el Congreso? 21 años de esa gran injusticia, presidenta, que como bien lo dijo el presidente, el pueblo de México los juzgó en las urnas en el 2018. Eso decía, ¿te acuerdas? Sí. Dice, pero no Así se es. les olvide que a ustedes y a mí nos juzgará la historia. La historia. 21 años, pero fíjense, digo, nomás para seguir siempre recordando que viene el desafuero y genera una inconformidad, bueno, Celeste, te acordarás, tan grande que es una de las primeras manifestaciones pues masivas en el zócalo de la ciudad, donde sale a la calle la gente inconforme porque había una voluntad entonces del presidente Vicente Fox de quitarse o de hacer a un lado Al jefe de gobierno. al que era el Jefe de jefe de gobierno y eventual presidenciable. Y decía, para no tenerlo en la boleta, le inventamos que incumplió una decisión de un juez, que era tan absurdo, nomás recordarlo aquí, que por haber construido una calle para darle acceso a un hospital, que fue a quejarse no sé quién, entonces le construyeron todo una historia de que hubo un incumplimiento de un funcionario a una decisión de un juez y que esa era razón suficiente para desaforarlo y entonces hacerlo a un lado. Y allí es donde justamente entra la importancia también de que todas las juventudes, aunque fue hace 21 años, fíjate, estamos hablando de que todas aquellas personas de que en este momento tienen 18, 20 años, seguramente no recuerdan todos estos hechos. De allí la importancia de que estemos reviviendo y retomando todo lo que ha venido ocurriendo a raíz de la llamada cuarta transformación en nuestro país. Que las y los jóvenes sepan que hubo un hombre, que hay un hombre que hizo historia en México. ¿Y se acuerdan cómo se acabó resolviendo? O sea, A ver. al final, eso es lo que está increíble. Entonces, viene todo este aparato, ¿no? Y tratan de desaforarlo, de encarcelarlo. Como se acostumbraba antes, ¿no? Obviamente Arreglar. ven que pues levantan al tigre y la gente sale a protestar. No se imaginaron el impacto social que iba a tener esa decisión. Entonces, lo meten a la cárcel y son ellos mismos, los panistas, los que van y pagan la fianza. Porque había que pagar una fianza para sacarlo. Entonces, claro que él dijo, pues yo no voy a pagar ninguna fianza. Esto es una injusticia y no voy a participar de la injusticia. Entonces van los panistas, bueno, pues ya la pagamos nosotros. Bueno, ya puede salir. A ver, Gino, el día de ayer en la mañanera y también ha habido ya varios anuncios sobre los planes que tiene la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presenta a la secretaria de Economía para seguir avanzando en el tema de soberanía energética. Estamos en un contexto internacional que nos obliga a establecer, como ya había sido, pero prioridades en esta materia. Te pasamos la palabra. Claro que sí, Presidenta, muchas gracias por comentarlo. Sin duda alguna es un tema importantísimo para nuestro país y para todo el mundo. Hoy, sin duda alguna, ante el contexto internacional que está viviendo nuestro planeta, por ejemplo, el estrecho de Hormuz, ¿no? Que
es por donde pasa el 20% de los hidrocarburos de todo el planeta, que está ahorita teniendo varias complicaciones con los buques. Hoy más que nunca es de suma relevancia, de suma importancia que nuestro país, que México, sea autosustentable, que tengamos esta soberanía energética, y en ese sentido por eso me parece muy acertado hoy estábamos mencionando al presidente López Obrador, cómo en estos 6 años que tuvo él al frente de nuestro país, se dedicó en gran medida justamente en eso. Hoy tenemos ya, iniciando este 2026, 1.65 millones de barriles diarios que nos permiten estar ya cada vez más cerca de ser autosustentables. ¿Cuánto es lo que se consume por nuestro país de manera diaria? 1.8 millones. Entonces estamos ya prácticamente en la recta final. Ya lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera, estaremos ya en los próximos años de manera autosustentable en esta materia. Y lo que también es importante es que sigamos avanzando con el gas natural, porque hoy el 75% del gas natural que consumimos en nuestro país se consume por parte de gas natural de Estados Unidos. Es decir, importamos el 75% del gas, y por eso esta iniciativa, ahora reforma que aprobamos en el Senado y en la Cámara de Diputados, también era tan importante, que tiene que ver con esta infraestructura de energía y de otros rubros como el agua, como la movilidad, pero sobre todo energía. Más del 50% de los proyectos son energéticos para poder ser autosustentables. Y aquí, si me permites, presidente, y ya que estoy viendo el periódico Regeneración, me parece sumamente importante que regresemos un poquito a aquella época en la que seguramente recordaremos que quienes repartíamos el periódico Regeneración hablábamos de las mal llamadas reformas estructurales con Enrique Peña Nieto, y cómo en aquel 2013-2014 salimos muchísimas personas en defensa del petróleo. Ahora después, y retomando lo que decía Gino, pues vemos grandes avances en petróleos, en las refinerías, pero también vemos avances en electricidad. Se dejó atrás esta idea de que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad debían comportarse como empresas privadas, y ahora se hacen empresas públicas. Hemos avanzado en materia de la ley minera para nacionalizar el litio, que es algo sumamente importante. El litio está básicamente en todos los dispositivos móviles. Esto nos habla de una evolución, una tendencia en la que México definitivamente garantiza soberanía. Y pues el otro gran tema, el del gas. Y esto me gustaría puntualizarlo, que con la llegada de la Cuarta Transformación se entiende algo fundamental. Un país que no controla su energía es un país vulnerable, pero un país que tiene toda la disposición de todas sus energías, de todos sus minerales, es un país sumamente fuerte, como lo es México. Y bueno, presidenta, si me permites, yo me voy a ir más atrás que mi compañera Celeste, cuando en esta gesta histórica del general Lázaro Cárdenas en 1938 teníamos esta soberanía que perdimos por muchos gobiernos neoliberales que se dedicaron a entregar nuestra soberanía, a entregar nuestro petróleo, nuestras energías a compañías privadas, a compañías extranjeras, a lo que mencionaba la compañera Celeste, pues a dejar pues de nosotros producirlo, y que con la llegada de nuestro movimiento en un acto histórico valiente de poder generar la refinería de Dos Bocas, de voltear a ver al sur-sureste, de decir, tenemos que tener nuestra soberanía, tenemos que producir nuestras gasolinas, nuestro gas, y creo que ha sido de las cosas más importantes y primordiales del legado de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, el recuperar esa soberanía que estos gobiernos neoliberales dejaron en manos de otros. Y si me permites, presidenta, traje esta gráfica justamente que habla de lo que decían mis compañeras. Aquí se puede ver la deuda y la variación de la deuda de Pemex durante los años. Se puede ver del 2008 que eran 43,000 millones de dólares, y después con su supuesta reforma que tuvieron en la época de Peña, este fue el resultado, 105,000 millones de dólares. Y además quiero decirte, presidente, y aquí por supuesto a la gran audiencia, que gran parte de esta deuda, la gran mayoría, en dólares, ni siquiera la hacían en pesos, con esa irresponsabilidad. Hoy podemos decir en 2025, cerrando el 2025, que ya se disminuyó 80,000 millones de dólares y seguimos avanzando.
Ahora sí que la deuda maldita, Así es. ¿no? Así lo hemos llamado. Y yo creo que en efecto, es decir, es muy importante, por ejemplo, hoy, bien lo decía Gino, hoy se pone en evidencia que cuando un país es dependiente de las energías, o sea, de importar gas, petróleo, pues obviamente que puedes entrar en una situación muy crítica porque cuestiones externas, como el conflicto hoy entre Estados Unidos e Irán, ¿no? Por ejemplo, que ha generado que los energéticos se disparen, los costos de los energéticos se disparen en el mundo entero, precisamente por el paso del 20% de las energías mundiales, pues ¿en qué situación quedan los países? Claro. O sea, lo crítico que significa que un país no sea autosuficiente. O sea, quedas a expensas de lo que sucede fuera. Entonces, ¿qué había venido planteando? Y retomo lo que ustedes dicen. ¿Cuál fue el planteamiento original del presidente López Obrador? Y ustedes lo recordarán. Es increíble que teniendo petróleo en México, porque al final somos un país... La materia prima aquí está. O sea, la materia prima aquí está. Tenemos petróleo y tenemos gas también. Entonces, ¿cuál fue la apuesta del neoliberalismo? Es endeudar tanto a Pemex, aquí se presentaba en esta gráfica, es decir, todo era recargarle y recargarle y recargarle a Pemex, lo endeudaron, pero era parte también del modelo, es decir, la inviabilidad de Pemex también generaba para ellos grandes negocios. Claro, O sea, era la caja chica, la caja grande, man. era la caja grande, pero aparte era porque demostraban la inviabilidad de Pemex y entonces era necesitamos a los privados y que entre la privatización del petróleo. Se da toda una discusión en la época de Peña Nieto, cuando entra Peña Nieto en el marco del Pacto por México, precisamente, supuestamente en esta privatización donde iban a venir a invertir, privatizan, que recordarán, por cierto, que es cuando le da el infarto al entonces dirigente López Obrador. No se logra, yo era diputada en ese entonces, fue lo peor. ¿Se acuerdan, no? Que hicimos un cerco afuera del Congreso, muy frustrante. Sí, claro. Pero digamos, más allá de eso, logran eso y luego finalmente en sus famosas rondas ni siquiera llegan a concretarse las famosas inversiones. Pues Pero de su hecho, apuesta era esa, ¿no? O sea, ¿y qué era lo que planteaba López Obrador? Y después, hoy ratifica la presidenta, nosotros lo que necesitamos es fortalecer a Pemex, fortalecer a CFE. Claro. Nosotros necesitamos lograr, obviamente, no solo para efectos de extracción, sino también de que ese petróleo que se extrae lo podamos nosotros refinar. y de hecho, precisamente Pemex en el periodo neoliberal, pues tenía una deuda que iba creciendo a más del 130% en una década. Posteriormente, ahora con la Cuarta Transformación, la deuda de Pemex en 2025 es de 84.500 millones de dólares. Es el nivel más bajo desde 2014. Pero Lo de la además, gráfica. pero además no solamente eso, sino que el asunto es precisamente que había personajes neoliberales que decían que para qué pensar en construir una refinería si al final del día eso solamente se lograría tener un impulso de unos 10 años o 30 años, porque era lo que iba a durar el petróleo. Ya llevamos afortunadamente 7 años con la Cuarta Transformación y estamos viendo que gracias a la construcción de estas refinerías es que México se sigue potencializando, se sigue manteniendo firme, a diferencia de algunos otros países. A ver, los vamos a- precios de la gasolina además están firmes, ¿no? No tenemos a 30, No se han 35, elevado. 40 pesos como en Y otros estamos países. produciendo. A ver, vamos a escuchar qué decían los panistas cuando se viene el tema de la construcción de la refinería Dos Bocas, que salieron a plantear.
¿En qué cabeza cabe hacer, bueno, ni siquiera lo han hecho, pero aspirar a hacer una refinería que no va a poder distribuir el líquido? Es un exceso, pero es por eso, es por dinero. El problema, Kenia, es que como esta refinería no está dentro del sistema de refinerías, no hay cómo sacar la gasolina. Todas las demás refinerías tienen alimentos. Esta sí tiene cómo alimentar el petróleo porque están ahí los tanques de 2 bocas, pero no están los ductos para llevarla a otras refinerías desde donde ya se lleva la distribución. Entonces hay que construir eso. O sea, hacer refinerías es tirar el dinero. Esos fierros no van a servir para nada en el futuro. Pues aquí está, ¿no? Claramente la crítica que, por cierto, sostuvieron durante todo el sexenio y que todavía sostienen, no sé hoy ya qué dirán, pero uno de los grandes aciertos tuvo que ver con apostar a construir una refinería y también la compra de Deer Park. Eso nos ha generado pues que hoy no seamos tan dependientes como éramos anteriormente y que los precios se puedan controlar. Totalmente de acuerdo, Presidenta. Sin duda alguna es un gran acierto primero del presidente López Obrador, ahora de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y como lo comentábamos ya con esta reforma que aprobamos hace un par de días, también nos va a permitir como país de aquí al 2030 seguir fomentando la inversión. Nos comentaba la Presidenta Claudia Sheinbaum en la convención bancaria hace un par de semanas en Cancún, tuvimos la oportunidad de acompañarla, que con esta nueva ley, con este nuevo marco jurídico que le permite al gobierno, al Estado, tener la rectoría de las inversiones, sobre todo hablando de inversiones mixtas, cuando hicieron una convocatoria hace 3-4 semanas por parte de CFE y dijeron, a ver, vamos a ver cuántas empresas privadas quieren invertir en México para proyectos de infraestructura energética con inversión privada. Fueron 15 proyectos. Cuando hacen ese mismo ejercicio, mismos proyectos, mismos rubros energéticos, ahora con la inversión mixta, con esta nueva reforma, más de 300 proyectos. Qué Entonces, interesante. eso nos muestra cómo tenemos una presidenta que tiene una gran visión de Estado y que está viendo no solamente qué está pasando actualmente, sino hacia futuro. Un gobierno que genera confianza. Así es, confianza, certidumbre para la inversión. O sea, ahora la ley, digo un poco para poner en contexto a los que nos escuchan, hay una nueva reforma que ya aprobaron o que están por Así es, aprobar. ya está aprobada en Cámara de Diputados y Senadores. Que abre la posibilidad a inversiones mixtas, ¿no? Correcto. Y que eso va a provocar, digamos, la idea es que obviamente teniendo capital privado también se puede empezar a ampliar áreas de exploración sin entregar, como se hacía antes. El modelo neoliberal, entregarlo, venderlo. Exacto, y simplemente concesionarlo, ¿no? Y esa es parte de la idea. Ahora, que genera, para los inversionistas, genera seguridad, genera que pueden venir a México, a cualquier estado de la República, y que no somos el gobierno que pinta pues la oposición, en donde todo lo ponen como un caos, como que en México no vengan a invertir, no visiten, no esto, que es lo que siempre están generando, ¿no? Desconfianza, pero yo creo que la oposición, yo creo que tenemos un gobierno que genera confianza, que genera estabilidad, que mantiene una economía estable como nunca antes en la historia. El salario mínimo se ha elevado, o sea, un bienestar compartido, como dice, la prosperidad compartida, como dice realmente la presidenta. Y luego viene la otra parte que también anuncia la presidenta ahora en Semana Santa, que tiene que ver con que sobre la base de que obviamente todavía no logramos la soberanía energética, los impactos internacionales tienen impactos también en nuestro país y los están teniendo. Pero ¿cómo un gobierno busca proteger de manera prioritaria el bolsillo de a pie, de que no te salga más cara la gasolina y que no regresemos a la historia que sufrimos con Calderón y con Peña Nieto de los famosos gasolinazos? Entonces, su apuesta siempre, recordaremos, eran los gasolinazos y ahora pues subió el precio y pues que paguen los de abajo y entonces pues te va a salir más cara la gasolina y hazle como puedas. Entonces, la apuesta que está teniendo el gobierno para poder generar un subsidio temporal que permita que no haya este incremento de precios. Así es, que en el diésel es un 80%. Es un subsidio del 80% y por eso aquí en esta que tienes también se puede ver cómo tenemos el tope de 28.3 pesos el litro,
ya lo anunciaba la presidenta en la mañanera, además en acuerdo con todas las gasolineras de nuestro país. Y también esto es lo que nos ayuda mucho, el hecho de que hoy ya en este año 2026 tengamos, así es, una producción diaria de 1.65 millones de barriles en nuestro país, nos permite que también el costo que adquiere el gobierno en este subsidio sea mucho menor. Estaríamos hablando de más de 100 mil millones de pesos si no tuviéramos la producción que tenemos actualmente. Entonces, vemos hoy los resultados tangibles de una política de Estado que tiene que ver con soberanía energética. Y que a mí en lo personal me gustaría abordarlo desde el punto de vista meramente de la sociedad, de la ciudadanía, en el sentido que comentabas, Presidenta, de cómo dicen solamente afecta a los que tienen vehículos. Yo apenas hace unas semanas estaba platicando con mi pareja y con uno de mis compañeros de trabajo y les decían, oigan, yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad gastaba más en el transporte público que en mis propios alimentos. Entonces eso nos habla precisamente de cómo afecta o beneficia en este momento todos los resultados que se están dando en cuanto a la soberanía energética en nuestro país, porque pues se benefician maestros, se benefician estudiantes, se benefician los que trasladan la verdura, se benefician los que venden, o sea, todo el mínimo común de México son quienes verdaderamente están allí dando las gracias a nuestra presidenta a través de una economía circular. Y súper importante recordar que gracias a la Cuarta Transformación salen de la pobreza extrema 2,5 millones de personas y más de 13 millones de personas en nuestro país. Y todo esto también tiene que ver. Sin lugar a dudas. Ahora, por el otro lado, digamos, si hablamos del tema del petróleo, que es una de las grandes apuestas, era el fortalecimiento de Pemex, ya dijimos la construcción de refinerías, la modernización de Pemex, ahora con estas nuevas reformas, también la posibilidad de inversiones mixtas. Y luego viene el tema del gas. Vamos a escuchar el plan que presentó la presidenta específicamente sobre el tema del gas. 3 acciones para el sector energético. Mayor eficiencia energética, que cada vez tengamos equipos más eficientes que consuman menos energía. 2, más fuentes renovables, más sol, más viento, más geotermia. ¿Qué hacemos con el gas? Por lo pronto vamos a explotar el gas convencional. La pregunta es, ¿explotamos el gas no convencional? ¿Sí o no? ¿Por qué sí? Pues porque nos da más soberanía energética. ¿Por qué no? Pues porque tiene impactos ambientales. Decidimos acercarnos a la UNAM, al POLI, acercarnos a los distintos institutos de investigación y formar un comité científico. Y ellos se van a dedicar por lo menos 2 meses a decir si es factible o de plano no es factible. Y si sí es factible, ¿cómo? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y cómo podría hacerse? Pero ¿qué ponemos en el centro? Pues la viabilidad del desarrollo para nuestro país. Pues ahí está. El tema del gas es otro de los grandes temas. Ya allí nos señalaba pues que hoy, si bien en el caso del petróleo hemos venido avanzando, en el tema del gas todavía hay un déficit enorme. Estamos importando más del 70% del gas que utilizamos en nuestro país. 75%, así es, Presidenta. Qué bueno que lo comentas, porque además, no sé si recuerdan hace algunos años que hubo una helada en la zona de Texas. Nos íbamos a quedar sin gas, porque el 80% del gas natural que importamos de los Estados Unidos viene de Texas y el 20% de California. Entonces, no solamente hay que hablar y hay que tener en contexto lo que está pasando en Irán, también lo que puede llegar a pasar en Estados Unidos. Y estamos sumamente vulnerables como país si no tenemos el gas natural. Deja tú para la industria, para nuestra gente, para los hogares de las y los mexicanos. Entonces, sin duda alguna, este plan es muy importante para nuestro país. Sin duda alguna, esta reforma que comentábamos hace unos minutos también es fundamental porque, como lo decía la presidenta, hay ya un aproximado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la CENER tienen un aproximado de inversiones de 5.6 billones de pesos de este año al 2030 en materia energética, aguas, carreteras, puertos, aeropuertos, pero prácticamente el 51%, prácticamente la mitad, en materia energética. Y recordar, Presidenta, lo que decía nuestro presidente López Obrador, que hoy con la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, es una realidad
la pasada legislatura, en donde tuvimos mayoría, nuestro movimiento, y esta legislatura, hemos sido las legislaturas que más hemos reformado la Constitución, que más hemos hecho reformas constitucionales, hemos asumido iniciativas de los ejecutivos en favor del pueblo de México. Como nunca antes en la historia se reformó tanto la Constitución para que el pueblo de México tuviera o tengamos pues este bienestar que hoy prevalece en todos los estados. Y bueno, yo hablo orgullosamente por el estado de Chiapas porque es de los estados que más se beneficia de los programas sociales que hoy son un derecho constitucional que también aprobamos en la pasada legislatura en el Senado de la República. Sin lugar a dudas. Y estaremos pendientes, la presidenta planteó que el comité que se va a encargar, pues que están haciendo una investigación en todo el país de cuáles son las nuevas tecnologías que se pueden utilizar para la extracción de gas, se van a poner sobre la mesa, porque como bien se planteaba ahí, pues ahí ya frente a esta necesidad de poder producir gas en una región aparte, que es digamos, esta parte fronteriza al norte de Coahuila, pues la idea es empezar con un plan también de autogeneración para la extracción de gas. Entonces planteaba la presidenta, hay que tener en cuenta también, como es, que efectos tiene al medio ambiente. Entonces, ¿cómo lograr que avancemos sin que ello implique una afectación para futuras generaciones? Entonces se está acudiendo a todo el mundo para ver pues cuáles son esas nuevas tecnologías que te permiten una extracción de gas sin los impactos medioambientales que se tenían en mecanismos antiguos, ¿no? Entonces va a ser muy importante y yo creo que pues obviamente va a contar con todo el respaldo de la población. Allí, presidenta, lo que estás comentando es sumamente importante. Recuerdo también una iniciativa súper interesante que habíamos retomado con María Luisa Albores cuando ella era secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el sentido precisamente de las concesiones, ¿no? Y ella lo que explicaba es que anteriormente se concesionaban, e incluso pongo como ejemplo una montaña, por 50 años. Con la posibilidad de volver a tener una concesión por otros 50 años. Entonces dejaban básicamente el cerro completamente pues sin árboles, sin agua, con contaminación para los pueblos originarios, y todo esto ha venido cambiando. Ahora las concesiones se reducen, pero se debe de garantizar que si llega una empresa extranjera a nuestro país, tiene que pues evidentemente tener los permisos necesarios y sobre todo garantizar que no va a tener contaminación al medio ambiente. Que ya no se suelo, otorgan como viento, antes. Exactamente. Entonces vamos mejorando muchísimo. Pues ahí está, este es el tema sobre los planes de soberanía energética. Por cierto que por ahí, como siempre, salen las noticias falsas. Se decía que se había registrado una fuga de gas en la refinería Olmeca de Dos Bocas hace un par de días y bueno, ya se sale a aclarar que no hay tal, que las imágenes que circulan en redes sociales y medios de comunicación corresponden a la liberación de vapor de agua durante las operaciones de la planta coquizadora y no representan ningún riesgo para la comunidad, por aquello de que les encanta la mentira, la calumnia, dejar eso claro. Pues entremos, si les parece bien, al siguiente tema que tiene que ver con el informe de expertos en el tema de desaparecidos. También aprovecharon los últimos días la derecha para desinformar, para aprovechar este informe y entonces establecer como si hubiese actualmente una crisis, porque siempre, obviamente, la derecha está en la lógica de cómo aprovecha cualquier oportunidad para... Raja política. Exacto, cómo saca raja política. Entonces, creo que es importante que hablemos del tema. Es sumamente doloroso el tema de desaparecidos. Lo es porque
solo pensar en las familias que dedican, muchas de ellas, su vida en la búsqueda de sus seres queridos, pero también cuál está siendo la respuesta de la Cuarta Transformación, porque es claro que de la presidenta, pero viene desde el presidente López Obrador. Yo me atrevo a asegurar que nunca en la historia había habido un plan tan ambicioso que tiene que ver con lograr la mayor posibilidad de encontrar desaparecidos. Se hizo, y me tocó, siendo secretaria de Gobernación, acompañar esto con el presidente López Obrador, toda una estrategia de búsqueda que tuvo que ver con cruces de bases de datos, pero que tuvo que ver con sacar a la gente a buscar a nuestros desaparecidos. Pero también, frente a esto, hay varias cosas que valen la pena comentar sobre críticas fundadas del informe. Para empezar, el comité de la ONU, con el que siempre colaboramos y contribuimos, ya lo decía hace algunos días el hoy canciller Roberto Velasco, somos de los países que hemos firmado todos los acuerdos con la ONU, y ahora este informe sesgado que viene del 2009, que también hay que aclararlo, redefine la desaparición forzada, que eso tiene que ver cuando el Estado forma parte de esta desaparición. Y lamentamos, y obviamente hemos acompañado, y una desaparición siempre nos va a doler a las mexicanas y a los mexicanos. Y hemos encontrado desde el presidente López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum la oportunidad, incluso modificado la ley para poder encontrar las herramientas y que esto no siga sucediendo. Pero este informe sesgado, porque habla de desaparición forzada, como si el Estado estuviera participando, y eso es lo que dice la oposición, y no es el Estado, son los grupos delincuenciales, las células criminales, las que generan estas desapariciones que el comité redefine sin tener ninguna facultad de hacerlo. Aparte es sesgado porque quienes forman parte, lo comentábamos hace un rato con el senador Gino, quienes forman parte de este comité, pues son compañeros de Perú, de Ecuador, con los que hoy tenemos unas relaciones diplomáticas complicadas, y entonces genera mucha duda y sobre todo genera mucho sesgo este informe, pero es sano también decir que reconocemos que existe un problema, que hay empatía de parte del gobierno de nuestra presidenta y que hemos hecho, aquí traigo un sinnúmero de protocolos, de instrumentos, incluso que hemos en el Senado que generado organismos que ayuden a que este mal que ha sucedido desde hace muchos años, desde los gobiernos, principalmente desde los gobiernos de Felipe Calderón y para acá, pues se pueda controlar y podamos darle a las familias, a las madres buscadoras, a los colectivos, poderles pues dar resultados. Ahora bien, si me lo permiten, quisiera comentar que primeramente el análisis o este informe se basa solamente en 4 estados de 32 estados de la República. Es un informe que data de hechos ocurridos de 2009 a 2017, pero además no toman en cuenta todos los avances que hemos hecho desde el Senado de la República, desde la misma presidencia, y pondré como por ejemplo algunos, ¿no? Primero, desde el Senado de la República, pues se han estado, bueno, primero quisiera comentar que presido la Comisión de Derechos Humanos, entonces, pues participo continuamente en el mecanismo de protección para personas defensoras de los derechos humanos y periodistas que encabeza la Secretaría de Gobernación. Segundo, se designó a las consejeras y consejeros honoríficos del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Y tercera, también participamos en una reunión del subcomité para la prevención de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Entonces hemos estado haciendo avances sumamente importantes que a mí me parece fundamental retomar la reforma en materia de seguridad que
ustedes, compañeras, compañeros, seguramente recordarán que tenemos avances muy concretos. Se creó el Centro Nacional de Identificación Humana, la Plataforma Única de Identidad y un compromiso de seguir, obviamente, fortaleciendo para que podamos identificar a aquellas personas que posiblemente desaparecieron en un hospital, pero que no había todo este sistema. Entonces, claro que tenemos avances muy concretos, muy puntuales y que no se están tomando en cuenta en este informe. Bueno, yo coincido completamente con mis compañeras, contigo, presidente. Este es un informe completamente sesgado, ya lo dijeron ellas, únicamente 4 estados, del 2009 al 2017. Es un informe que no contempla la política que se ha estado llevando desde el gobierno anterior con el presidente López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Hoy tenemos resultados sumamente tangibles en materia de seguridad, como lo es, por ejemplo, el hecho de que desde que empezó la presidenta Claudia Sheinbaum hay un 44% de reducción en homicidios dolosos. En el caso de Quintana Roo, por ejemplo, estuvimos a la presidenta Claudia Sheinbaum teniendo una mañanera hace un par de semanas en Cancún. Mostraban los resultados, prácticamente una reducción del 80% en homicidios dolosos. Es decir, vamos por el buen camino. Y quiero dejarlo muy claro aquí con la audiencia, no lo estamos diciendo en un tono de festejo, de celebración, pero sí de reconocimiento, presidenta, de lo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por supuesto el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch, la pasada administración que sentó las bases, los pilares para tener los resultados que tenemos hoy en día, y sin duda alguna también es importante, como decía mi compañera Sacil, reconocer que hay una lucha real de familias que sí tienen algún familiar, algún vecino, conocido, amigo desaparecido, y que sin duda alguna hoy hay un respaldo contundente del gobierno de México. Yo creo que retomar una cosa que me parece fundamental, creo que es un error y debilita el instrumento internacional el reclasificar o hacer estas nuevas interpretaciones. Que no está en su facultad, de hecho. Aparte de eso, porque hay que recordar que no es la ONU, son expertos que trabajan para la ONU, ¿no? Este comité de expertos que trabaja para la ONU, pero en realidad debilita el instrumento, porque sí es muy importante distinguir cuando se trata de una desaparición forzada y cuando no. Claro. Es decir, ¿por qué? Porque son formas muy distintas de atacar el problema. Si tú generalizas, entonces pierdes la posibilidad de contemplar estrategias que realmente te permitan avanzar. Y el problema y lo más doloroso en nuestro país es que nosotros sí vivimos desapariciones forzadas. Sí. O sea, en nuestro país eso lo sufrimos. Después, a partir de toda la política de Felipe Calderón, donde le declara la guerra al narcotráfico, y lo pongo entre comillas, porque después se acreditó que había ellos eran el narco. Una colusión, tanto que su secretario de Seguridad está hoy preso por vínculos con el crimen organizado, pero finalmente después de ahí empieza toda una época pues de desapariciones vinculadas al crimen. Hoy sabemos también pues que hay otras que puede haber diferentes motivos de desapariciones, pero creo que es muy importante establecer esto como una crítica legítima, porque si no se debilitan estos instrumentos internacionales y parecen más tener sesgos políticos que realmente técnicos, y finalmente pues eso sin lugar a dudas no ayuda. Por el otro lado viene el tema de la estrategia. Ya decían ustedes, se han venido aprobando leyes que permitan robustecer la estrategia para encontrar a los desaparecidos. Y también se ha presentado, y vale la pena presentarlo como es, porque también ha utilizado mucho la derecha indebidamente las cifras, y finalmente hace unos días el gobierno de México, la presidenta, el área de gobernación, el subsecretario Arturo Medina, hacen una presentación sobre la situación actual. Entonces dicen, bueno, a ver, y esto no es de hoy, también viene de hace algunos años. Desde 2017,
después de una serie de leyes, se crea una base de datos que es el Registro Nacional de Desaparecidos. El problema con este registro es que cuando surge o digamos cuando se abre la plataforma, se permite que cualquier persona pudiera subir un registro de desaparecidos, pero no tenía ningún rigor para poder tener un llenado que permitiera darle seguimiento al caso. Entonces, ¿qué sucedió? Que se empezó a llenar la base de datos de varios registros que, por ejemplo, era un signo de interrogación, un punto, un número 2, una coma, una palabra, y todos esos se daban como registros de desaparecidos. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que tú tienes una base de datos donde varios de esos registros no corresponden o no los puedes vincular a una persona porque no tienes nombres, no tienes apellidos, no tienes CURPS, no tienes información, es simplemente puede ser cualquier cosa. Entonces, ¿qué presentaban ellos? Dicen, bueno, en efecto, hay una base de datos, ¿no? Registros, hay 132,000 registros de desaparecidos. Pero de estos, 36% corresponde precisamente a esto. Es un elemento que no puedes vincular a una persona porque no cuentas con información. Cabe destacar que no se bajaron del listado, siguen formando parte, pero se tiene que transparentar que esa cifra que corresponde al 36% no está vinculada hoy a una persona, porque no cuentas con ninguna información que te permita vincularlo a una persona. El 32%. Fíjate, el 31% de estos 132,000 se ha logrado a través de un cruce masivo de bases de datos de todas las instituciones públicas, se ha logrado detectar que hay alguna actividad posterior a la desaparición. ¿Qué tipo de actividades? Un alta en el IMSS, por ejemplo, puede ser algún movimiento bancario o que son hoy beneficiarios de programas sociales o actas de matrimonio, actas de divorcio que subieron a lo mejor el registro de algún hijo, hija. Todos estos elementos o actividades administrativas nos permiten presumir que es gente que está viva. Claro. Eso no significa que no se estén buscando, porque ahí viene también la mentira de la derecha que ahorita vamos a escuchar. Pero son elementos que nos orientan a pensar, uno, que son personas que están con vida y que hay que seguir buscando. Incluso de este porcentaje, 5,000, más o menos como 5,400, si no mal recuerdo, ya se tiene la prueba de vida porque las comisiones nacionales de búsqueda se encargan de ir a buscar a estas personas en su domicilio para acreditar que se tiene la prueba de vida y que ya se podrían, en todo caso, dar por localizadas, ¿no? Entonces, ese es un porcentaje. Y luego viene un porcentaje, también sin lugar a dudas, importante, el 33%, que sí se tiene vinculadas con una persona y que hoy no se tiene información posterior a su desaparición. Y que claro que forman parte de forma prioritaria a la búsqueda que se está haciendo por parte de las comisiones. Que dicho sea de paso, mis respetos, porque creo que han venido pues avanzando en tener cada vez mayor coordinación con las fiscalías y mayor capacidad operativa para poder lograr la búsqueda de estas personas, ¿no? Entonces creo que es importante que quede aquí dicho, claro, el esfuerzo mayúsculo que está haciendo el gobierno, el compromiso que tiene la presidenta con las personas desaparecidas y las críticas que se hacen a un reporte que no refleja, que está lejos de reflejar el esfuerzo que se está haciendo y que finalmente es un informe que se concentra en lo sucedido de 2009 a 2017. De 4 estados. ¿No? De 4 estados de la República. Sí. Y que además, Presidenta, acá hay que decirlo, lo más sencillo hubiese sido reconocer este informe toda vez que habla de datos sumamente pues, súper viejos, porque además ni siquiera toman datos ni del sexenio de Andrés Manuel,
ni del sexenio que está comenzando nuestra presidenta. Sin embargo, no se reconoce en el sentido de que precisamente tenemos, a partir de la llegada de la Cuarta Transformación, un gobierno que pues está mandatando en este momento libertad de expresión. Ahora las y los periodistas pueden decir lo que quieran libremente, cuando anteriormente, en épocas neoliberales, lo que hacían era que si una opinión de un periodista no les parecía, ahí precisamente había una desaparición forzada. Escuchemos a la derecha. Hola, ¿cómo están? México atraviesa una de las noches más largas de su historia. Pero mientras miles de familias buscan respuestas, el Estado parece más ocupado en administrar la percepción que en encontrar a las personas desaparecidas. En mi columna de hoy analizo el malabarismo estadístico del gobierno, esa táctica de reclasificar desaparecidos como datos insuficientes para reducir artificialmente una cifra que le resulta incómoda. Pero los números no mienten. Hay más de 70,000 cuerpos sin identificar en nuestras morgues. Ante este colapso, la ONU ha dado un paso histórico activando el artículo 34 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas. No es un acto de injerencismo, es un grito de auxilio internacional. No, señor, muy equivocado en todo lo que plantean. No hay una reclasificación, hay transparencia. Es informar a la gente qué se tiene, qué se está haciendo y cómo vamos avanzando precisamente en un esfuerzo mayúsculo en encontrar a los desaparecidos en este país. Pero aparte el mismo artículo, Presidenta, que él cita el 34, que es la cooperación de los países con estos organismos que México siempre la ha tenido, no así en muchos países en donde sí se da la desaparición forzada. Que precisamente no lo firman porque no quieren someterse a un escrutinio. Así Entonces, es, sí. En realidad sucede esto porque México ha sido parte y ha colaborado, ha contribuido, ha firmado, ha estado permanentemente presente en estos organismos. Pues muy bien. Oigan, a ver, pasando al tema de Semana Santa, pues vino la Semana Santa, cifras importantísimas de turismo en México. También, pues vimos el AIFA, ¿no? La propia presidenta sube imágenes que, por cierto, les dolió mucho a la derecha, tal como cada que les enseñan una foto del AIFA o del Tren Maya, pero se retuercen, les duele que el AIFA estuviera lleno, les duele que el Tren Maya estuviera lleno, pero pues sigue avanzando. Así es, Presidenta, qué bueno que lo comentas. Yo como representante del hermoso estado de Quintana Roo y presidente de la Comisión de Turismo, quiero decirte y además aprovechar este momento para decirle a tu gran audiencia que el turismo ya es uno de los principales motores de la economía de nuestro país. Hoy el turismo representa el 8.7% del PIB, es decir, el 8.7% de la economía de todo México. Hoy el turismo tiene más de 5 millones de empleos directos, formales, bien remunerados, y quiero decirles que es el principal empleador de jóvenes y el segundo empleador de mujeres. Entonces, es importante que tengamos esto como contexto para que entendamos la relevancia que tiene hoy el sector turístico en México. Y en ese sentido quiero decirle a la audiencia, no solamente del éxito que tú bien comentabas esta Semana Santa, que además seguramente se va a traducir en un gran éxito en la Semana de Pascua que estamos justamente por terminar, del AIFA. No solamente hay que hablar de los más de 164,000 turistas pasajeros que utilizaron este gran aeropuerto, que además yo lo he utilizado y es fenomenal, es eficiente, es rápido, siempre salen a tiempo, y es bello. Es muy hermoso. El aeropuerto tiene premios internacionales, pero además es importante mencionar que hoy ya es el octavo más importante del país. Ya están los top 10 más importantes en pasajeros y es el primer lugar a nivel nacional en carga. Prácticamente 1/3 de la carga que se mueve en los aeropuertos de México se mueve a través de la AIFA y prácticamente el 95% de esa carga es internacional. Entonces tiene sin duda alguna una relevancia muy importante. Y también lo que comentabas con el tema del Tren Maya. Yo que pues soy de Quintana Roo, tenemos 12 estaciones del Tren Maya, aquí estás así en Chiapas, muy contentos con que ha sido el proyecto más importante en la historia del sureste mexicano y que sin duda alguna hoy nos permite tener más conectividad, no solamente con las cabeceras municipales, que era lo que por muchos años tuvimos, sino también con las comunidades. Son más de
350 comunidades las que se pueden conectar a través de las vías férreas, estos más de 1.555 kilómetros de tren, y que además desde su apertura a la fecha tienen ya más de 2 millones de pasajeros. Bueno, pareciera que me están mayoriteando, pero el centro de México no se deja. También les invito a Michoacán, que es el alma de México, y que desde luego también tenemos el tianguis más grande, el tianguis artesanal más grande de América Latina. Pero regresando al tema del Felipe Ángeles, pues sí, recibió 164,525 pasajeros nada más entre el 30 de marzo y el 5 de abril. Tiene 41 destinos nacionales y 5 internacionales. Acumuló 18,638,345 pasajeros desde su inauguración el 21 de marzo de 2022. Esto nos habla pues de lo que decía nuestra presidenta, evidentemente. Claro que le duele a la derecha, porque hagan lo que hagan, México se sigue posicionando, México sigue a la vanguardia, no solamente en materia de derechos humanos, también en materia de igualdad sustantiva. Tenemos una gran lideresa, el turismo sigue creciendo, tenemos inversión extranjera, tenemos grandes derramas económicas, también derivado del turismo, y pues desde luego también les invito para que visitemos toda la grandeza que tiene nuestro país en el ámbito turístico. A ver, escuchemos a Dorin. Estamos en el AIFA. Vinimos, pueden ver todos estos periódicos, el día de hoy, sábado, a ver si era verdad lo que dijo la presidenta Sheinbaum, a ver si es cierto que este aeropuerto que construyó Morena está operando al 100%, o si sigue siendo ese elefante blanco, sin vuelos, sin pasajeros, y que nos sigue costando dinero porque tiene más pérdidas que utilidades. Qué mezquindad de la oposición, de la derecha, qué mezquindad que les duela que a México le vaya bien, qué mezquindad que les duela que un proyecto tan importante como el Felipe Ángeles sea ya una realidad, un éxito, que en 6 días hayan transitado más de 160,000 pasajeros y pasajeras mexicanas, extranjeros. Bueno, todos los que lo hemos utilizado sabemos que es un aeropuerto hermoso, que es un aeropuerto, sí, y que aparte es muy práctico, es práctico tomar un vuelo de ahí, es menos complicado que en muchos otros, pero yo sí voy a presumir el estado más bello de la República, mi grandioso estado de Chiapas. Es grande por naturaleza, hermoso, y en realidad, pues como decía mi compañero Gino, pues el turismo es parte de lo que a los chiapanecos y a las chiapanecas nos mantiene. Tenemos un porcentaje elevadísimo en esta Semana Santa y en esta Semana de Pascua que está por terminar, que nos ayuda. El Tren Maya, esta visión que tuvo el presidente y que hoy continúa nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, es de las obras más emblemáticas para el sureste y que por supuesto nos genera inversión, desarrollo, crecimiento, como nunca antes el sureste de nuestro país estuvo presente y está presente. Vamos a ver Di Constanzo qué dijo sobre el Tren Maya, porque parece que les encanta pensar que fracasaran estos proyectos. A ver. Pues aquí están las imágenes que reparte Di Constanzo en su cuenta de Twitter, según él con el tren vacío. Ahora vamos a ver las imágenes que realmente sucedieron en Semana Santa. Adelante. Y bueno, pues finalmente llegamos al final de este programa con lo mejor de las redes sociales esta semana. Lo mejor, pues nos la llevamos aquí en la Ciudad de México para que no anden de presumidos y presumidas ustedes. Vamos a escuchar a Clara Brugada.
Miren quién está con nosotros, Pedro Pascal, en el centro histórico de la Ciudad de México, haciendo una película maravillosa. Yo estoy muy contenta porque la Ciudad de México muestra su majestuosidad para llevar a cabo filmaciones que ayudan a la ciudad. Es un honor estar aquí en esta ciudad, en este país. Esta película que es un sueño para todos nosotros, no podría existir si no fuera por este país y poder rodarlo acá, realizando nuestro sueño de contar este cuento. Unas gracias enormes de mi corazón y de nuestro equipo a todos. Bienvenidos a la Ciudad de México. ¡Joya! Como ven, la verdad, tirando aceite. Y vámonos con lo último, que es lo más ridículo de esta semana de las redes sociales. Se lo llevan, pues, como ya va siendo costumbre en Atypical, ¿no? Porque ahí tienen unos analistas de primera. Vamos a escuchar a esta señora. Aquí hay una palabra comodín que está utilizando Claudia. Cuando repetimos tanto una palabra comodín es que no estamos diciendo absolutamente nada. ¿Y saben cuál es la palabra que está utilizando Claudia para vendernos, que va súper bien y que es todo cordial, agradable y divino con Trump? ¿Ya se fijaron cuál es? Soberanía. Soberanía. Cordial. Muy bien. Vamos a escucharla. A ver. Quedamos de seguir avanzando. Hay bastantes avances, seguimos ahí conversando y avanzando. Con ellos sigue avanzando, pero vamos avanzando bastante concreto, pero se va avanzando muy bien. ¿Cómo? Ahí les dejé, al Vamos final avanzando. se fijaron. ¿Cuál es la definición de Claudia para estamos avanzando? Todavía no tenemos nada concreto, pero vamos avanzando. O sea, ¿qué dijo? Pues ahí están los expertos, los analistas puros y duros. Pues vamos avanzando, eso sí que vamos avanzando. Nos dio muchísimo gusto tenerlos a los tres por aquí. Y vamos bien, vamos avanzando y nos da mucho gusto a todas y a todos los que nos acompañaron en este programa. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves. Gracias, presidente. Gracias.